Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a nuestra lección número 9 en nuestro curso Doctrinas que son mandamientos de hombres. Analizando nuevamente cómo iniciamos ya el tema la semana pasada, el movimiento Crossroad y la temática del discipulado, que es su principal doctrina o característica. Estuvimos viendo la semana pasada los resultados de esta filosofía o de este movimiento. En primer lugar, las doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Vimos como primer punto el error de tratar de duplicar lo que Jesús hizo con los apóstoles, tratar de aplicarlo hoy al resto de los cristianos cuando los apóstoles son un grupo único dentro de la iglesia. Asimismo, estuvimos viendo lo que es el error del discipulado y en la parte final de nuestra exposición estuvimos haciendo un análisis de Mateo 28, 18 y 19, tal como el que habíamos hecho en otro momento y punto respecto a Marcos 16, 15, 16, con las reglas de la gramática en cuanto a los participios auristos acompañados de un verbo principal y unidos por una conjunción, como en este caso era y. Eso es importante entenderlo, aunque decía que definitivamente necesitamos reforzar esos conocimientos, ahondar más en ellos. Ojalá alguno de ustedes ya se haya suscrito a algún canal de YouTube que le pueda ayudar en ese sentido, o como ya lo hizo una hermana de las que ve el canal, ya consiguió un libro para empezar a estudiar también fundamentos de griego. Le decía a la hermana que seguramente en algún momento los cursos se van a poner un poco técnicos, espesos, por decirlo así, pero esto se debe a pues que es una escuela de predicación. En realidad es una escuela de predicación que ha abierto sus puertas para que todos los hermanos que gusten se puedan beneficiar. Pero siempre tenemos que mantener la exigencia y tratar a fondo y todas las herramientas relacionadas específicamente con el ministerio de un predicador. Ese es el enfoque de todas las lecciones. No son lecciones dirigidas a la iglesia en general, pero todo el que lo quiera aprovechar y pueda, y con ese ánimo que ella tiene, y que sé que varios hermanos como ella, definitivo, son bienvenidos y es un placer. Por eso también compartimos por YouTube todas estas lecciones. Decíamos entonces en ese punto que estas personas enseñaban un concepto de discípulo que nada tiene que ver con la escritura. Más, terminamos argumentando que en la escritura discípulo podía ser incluso alguien que no había sido convertido aún, como es el caso de aquellos que encuentra el apóstol Pablo en Hechos 19. Así que eso derrumba totalmente su argumento, si es que el argumento de Hechos 11:26, donde se les llama cristianos a los que ya eran discípulos, no lo había derribado aún, aunque sí. Entonces, estas personas al final, pues, están defendiendo una doctrina y están basando todo su movimiento, tanto los de Crossroad como los que luego eran Boston, como los que hoy día se hacen llamar de otra manera, porque recuerde que esta lección, aunque está hablando de cosas históricas, cosas que pasaron hace mucho tiempo, tiene la necesidad y la pertinencia de darse hoy por el hecho de que hay todavía hijos de ese movimiento, grupos similares que están llegando a nuestra región y que ya los veo en Facebook y otras redes bombardeando con conceptos que solamente les han cambiado los nombres, pero que siguen llevando la misma filosofía o la misma enseñanza. Entonces es importante que nosotros estemos claros en todo eso. Estos señores dicen que el proceso de evangelizar no es el mismo proceso que discipular, pero la Biblia dice que cuando salimos a predicar el evangelio ya estamos haciendo discípulos. Desde el preciso momento en que empezamos a enseñarles ya el evangelio, ya los estamos discipulando. Y cuando estas personas deciden convertirse, deciden bautizarse, ya están siendo enseñadas en la doctrina de Cristo. Y seguimos enseñándole la doctrina de Cristo a partir del momento en que ya son parte del pueblo de Dios. Pero bueno, estos señores no lo ven así. Los defensores del crossrodismo hablan de que los que han sido discipulados son personas que están en otro nivel, son personas que tienen una espiritualidad mayor,
son personas que han entendido mejor la escritura, sobre todo en el ámbito este de ganar almas, de aprender a ser un discípulo y también de ganar almas para el movimiento. Y esto es verdaderamente lamentable porque lo llevan a un punto, hermanos, terrible, en el cual estos señores han llegado a iglesias y han tomado a hermanos de experiencia, colegas en el ministerio de la predicación, y los han tratado como neófitos, los han tratado como personas que no son auténticos cristianos, y los han tomado para entonces ellos supuestamente sí formarles como auténticos o verdaderos, bueno, discípulos dirían ellos, ¿no? Y uno de estos ejemplos los consideramos o lo encontramos en uno de los boletines de esta iglesia, y quiero allí que el hermano Carlos nos apoye, por favor, con la lectura para que vea usted cómo ellos consideran a todo el que no está eh, iniciado en su movimiento o entrenado en su movimiento, aun cuando fuera una persona de experiencia y de muchos años en el cristianismo. Sí, hermano, con gusto. Sin embargo, para inicios de 1984, Jerry determinó que él necesitaba más entrenamiento en los aspectos bíblicos y prácticos de hacer discípulos y de esta manera edificar la iglesia. Así que en junio, Jerry se mudó con su esposa Claudette y sus 3 hijos adolescentes, Angela, Chris Ann y Charles Allen, a Boston, donde él humildemente asumió el rol de practicante. Hoy, 14 meses después, nos regocijamos ya que los ancianos han solicitado a Jerry sirva como evangelista de la iglesia en Boston. Hermanos, este pequeño extracto de un artículo no está hablando de un novato en la fe, sino de alguien que anteriormente servía como director del departamento de Biblia en una de las universidades sostenidas por la hermandad. Entonces, uno se ve motivado a preguntar, si el concepto del discipulado se enseña en el Nuevo Testamento, ¿por qué nadie en la iglesia del Señor lo había entendido hasta que surge este movimiento, estas personas? Además, uno se pregunta, ¿cuáles son otras nuevas verdades que vendrán en el camino o que vendrían en el camino debido a que estos hermanos las están aprendiendo ahora, se les está revelando ahora y no las están dando a conocer? ¿Será que dentro de 10 años o de 20 años nos darán nuevas revelaciones? Porque es extraño, o sea, encuentran un predicador, un director de un departamento de Biblia en una universidad y lo consideran un neófito, totalmente. Lo consideran una persona que tiene ahora sí que aprender el verdadero cristianismo. Esto, amados hermanos, es definitivamente terrible. Pero además de eso, tienen también el error de el concepto de dar frutos. Dar frutos es para ellos equivalente a hacer un evangelismo exitoso. Y de esto ya hemos hablado un poquito. Esta doctrina está basada en una mala aplicación de pasajes como Lucas 6:43 al 45, Juan 15:1 al 7 y Mateo 7:15 al 18, los cuales les voy a pedir que por favor leamos. Lucas 6:43 al 45, Juan 15:1 al 7 y Mateo 7:15 al 18. ¿Quién nos ayuda con el primer pasaje? Disculpe, yo no le ayudo porque es que tengo aquí a mi hija encima. Hermano Steven. Ok, dice de la siguiente manera. El error de dar frutos. Dar frutos es para ellos equivalente. No, el texto, perdón, Steven, Lucas 6:43 al 45. Está basada en Sí. leer eso y leer el No, solo los pasajes, quiero los textos. texto, ¿verdad? Amén, voy hermano, que tenía el de Juan.
Adelante. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimen uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, tenemos también Juan 15, 1 al 7. ¿Quién nos ayuda con esa lectura, por favor? Amén, hermano. Adelante. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Gracias, hermano Carlos. Y tenemos finalmente Mateo 7, 15 al 18, por favor. Con gusto, hermano. Adelante. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Gracias, hermano Christopher. Bien, fruto en estos pasajes, según el crossrodismo, representa a nuevos convertidos. Así que hacer nuevos convertidos para este movimiento es necesario para que alguien vaya al cielo. Bien, en este libro de ellos, Discipulado, el ministerio multiplicador, como se llamaría en español, aseveran eso basado más que todo en Juan capítulo 15, y bajo el encabezado dar fruto, explican lo que tenemos en pantalla. ¿Quién nos colabora con la lectura, por favor? Amén, hermano. Adelante. ¿Qué significa dar fruto? Una interpretación de esto es evangelizar o ganar almas para Cristo. Cuando alguien obedece y enseña todo lo que Jesús ordenó, él o ella da fruto. Esto incluye no solamente una vida piadosa, sino también hacer que otros se conviertan en discípulos, porque esto es lo que han observado que hacía Jesús. Bien, note otra vez. Hacer discípulos, según esta gente, no proclamar el evangelio, sino hacer discípulos, entre comillas, es necesario para que alguien se salve, para que vaya al cielo. El Nuevo Testamento sí hace muchas referencias a dar frutos. Mateo 3, 8 al 10, 7, 16 al 20, 12, 33, 13, 8, Romanos 1, 13, 7, 4 y una hueste de pasajes más. Pero estos pasajes no solamente enfatizan el dar fruto, sino el dar la clase adecuada de fruto. Considerando estos pasajes todos juntos, ellos muestran claramente que los frutos son una referencia a lo que alguien hace con su vida espiritual, con sus pensamientos, con sus palabras, con sus obras. Aquellos que poseen el fruto del Espíritu van a amar a los perdidos y van a trabajar duro para traerlos al Señor. Pero interpretar frutos como convertidos, exclusivamente dándole ese significado en estos pasajes, requiere leer algo en esos textos que Dios no puso allí. Hace algunos años, un predicador afirmaba, el fruto del Espíritu es el fruto de una vida espiritual, pero el fruto de un cristiano es otro cristiano.
Bueno, esa frase puede sonar muy interesante, pero carece de fundamento bíblico. Aquellos que equiparan o igualan dar frutos con éxito evangelístico deberían considerar que hay dos implicaciones en esa forma de pensar. Estas implicaciones son, en primer lugar, alguien que no convierte a otros debe ser cortado. Esa enseñanza habría requerido que Dios cortara a algunos hombres fieles del Antiguo Testamento. Si, por ejemplo, pensamos en Noé, que predicó durante 120 años sin hacer convertidos. Si pensamos en Jeremías, que también predicó una cierta cantidad de años sin hacer un solo convertido. Entonces, ¿qué pasaría con estos dos hombres de Dios y algunos otros? Que entonces no serían aceptables ante los ojos de Dios. La filosofía Crossroads deja a Noé fuera del arca y deja a Jeremías fuera también de la salvación que ofrece Dios. ¿Qué significa esto? Que si es así, entonces ninguno de nosotros hoy existiría como cristiano, porque gracias a la obra de estos hombres, todo el plan de Dios se fue desarrollando hasta que alguien también llegó a nuestra puerta y nos predicó el evangelio puro del Señor. Si eliminamos a estos hombres, eliminamos toda la cadena hacia abajo y otra vez, espiritualmente, usted y yo no existiríamos como cristianos. La segunda implicación es que el Hijo de Dios es responsable si el hijo del diablo rehúsa a obedecer el evangelio. Pero esto sería cierto si igualamos el dar fruto con éxito evangelístico y no con esfuerzo evangelístico. Sin embargo, según la Biblia, el encargo que Dios le da, por ejemplo, al profeta Ezequiel, muestra la responsabilidad que el hombre de Dios tiene y no tiene con respecto a advertir al impío de su pecado. Por favor, vamos a ese texto clásico de esta situación que aparentemente a los líderes de este tipo de movimientos no ha considerado o no le interesa considerar. Ezequiel capítulo 3, los versículos 17 al 21. ¿Quién nos ayuda con esta lectura, por favor? Ezequiel 3, 17 al 21. Venga, hermano. Adelante. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío y éste se aparta de su impiedad, y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque, y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás librado tu vida. Gracias, hermano Carlos. Ahí está. O sea, no podemos explicarlo más claro que como lo ha explicado nuestro Señor y Dios. Nosotros tenemos la tarea de advertir, tenemos la tarea de predicar, tenemos la tarea de exhortar. Si se trata de un hermano, le exhortamos. Si se trata de un inconverso, le predicamos. Pero nosotros no somos responsables de la decisión que tome o no tome el hijo del diablo. La Escritura dice que si tú has hecho tu trabajo, has librado tu vida, como dice aquella versión, o has librado tu alma de la culpa de ese pecado. Así que definitivamente las implicaciones de la doctrina Crossroads son error doctrinal. Pero no quedan allí. En cuarto lugar tenemos el error del sistema de compañero de oración o discipulador, que habíamos mencionado ya que es la banderita de este movimiento, es la principal característica del movimiento. Esta es una relación entre dos personas que algunas veces es elegida por ellas dos, algunas veces es sugerida por los líderes y algunas veces es esencialmente asignada o impuesta, en otras palabras. Es la típica relación de el novato y el experimentado,
en el que la pareja se compone de alguien que ha estado por lo menos 1 o 2 años dentro de la organización y otro pues que es nuevo, es un neófito. Aunque supuestamente esto tiene el propósito de que ambos compartan pensamientos, debilidades, incluso pecados para orar el uno por el otro, la realidad es que el novato permanentemente descubre o desnuda su alma frente al experimentado y no pasa lo contrario o no pasa a la inversa. Entonces se reúnen por lo menos una vez por semana y comparten una hora, más de una hora a veces, y el novato frecuentemente le revela al experimentado sus más íntimos pensamientos. El experimentado, entonces, basándose en lo que este hombre le cuenta y las necesidades que ve en él, más el entrenamiento que tiene, prepara un plan o decisión que involucra varios temas sensibles en la vida del discípulo, como son el trabajo, la relación sentimental que pueda tener en ese momento, los estudios, la familia, su lugar de residencia, pues todas las personas o cosas que estén relacionadas con la vida de esa persona y que sean verdaderamente relevantes en la vida de esa persona. Si el discipulador cree que el novato le está ocultando alguna información relevante en estos asuntos, entonces lo va a poner a prueba para saber si le está ocultando algo y qué es lo que le oculta. Algunas veces la información que le va a proveer el novato se la provee a su discipulador con una promesa de que eso pues, queda allí en la intimidad de esa relación especial que tienen. Pero muchas veces el discipulador va a trasladar esa información a líderes de más altas posiciones si cree que es positivo que estos controlen esa información. Esto siempre debido pues a la naturaleza de lo que les habrá confesado el novato. El sistema del compañero de oración o discipulador está basado en una, sobre todo, obviamente, mala aplicación de la escritura, específicamente de pasajes como Santiago, capítulo 5, versículo 16. Por favor, quiero que consideremos este pasaje, lo tenemos en pantalla. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Bien, esto es lo que dice la escritura, tal cual. Pero como pueden ver en pantalla también, hay cosas que Santiago enseña y cosas que no enseña. Y empecemos a considerar las que no enseña. Santiago en este pasaje no enseña que se deba asignar a algún líder espiritual a los nuevos convertidos como compañero de oración. Eso no está en el texto. Segundo, que deba existir una relación novato, experimentado entre el que ora por el otro y viceversa. No dice eso el texto. Y finalmente, no dice el texto que los cristianos deban confesar sus pecados privados ante otros cristianos. No hay un mandamiento bíblico, ni hay un ejemplo respecto a que los hombres de la iglesia o los hermanos o los miembros de la iglesia deban confesar sus pecados privados a alguien que no sea nuestro Dios. A quien deban confesarle su pecado va a depender de si han pecado contra esa persona. La confesión debería ser tan pública como el pecado cometido. Santiago 5:16 sí enseña algunas cosas. Y lo que Santiago 5:16 sí enseña es, en primer lugar, que el ofensor debe confesar su pecado ante el ofendido. Eso sí lo dice. 2, que el ofendido debe orar por el ofensor para que éste sea sanado, que en este caso está hablando de una sanidad espiritual. De esta manera, alguien recibe ese perdón que tanto necesita de parte de Dios y de parte de su semejante, y otro extiende su amor y su misericordia a un hermano que le hizo mal. Eso es lo que enseña Santiago 5:16. No está hablando nada de lo que enseña este movimiento que, como bien dice Pablo en Romanos, simplemente engaña a los ingenuos, o como dice el apóstol Pedro, engaña a aquellos que no son doctos o que son inconstantes en las cosas de Dios. Pero este no es el único error. Pasamos al error número 5. Este error número 5 es que estos señores, amados, utilizan tácticas de coerción para retener a sus convertidos. Estos señores son capaces de utilizar tácticas de control mental o psicológico
para que no se le vayan los miembros. Hacer coerción significa restringir o dominar mediante la anulación de la voluntad del individuo. Y los siguientes, las que están mencionadas aquí abajo, son algunas de las tácticas de coerción que utiliza el movimiento Crossroads y sus hijos o similares. La primera de ellas es el desafío. Esto significa que cuando alguien dentro del movimiento ve una debilidad o pecado en la vida de otro miembro, y con pecado quieren decir cosas que la Biblia no define como pecado y otras que sí. Esta primera persona que ve desafía a la otra persona a detenerse en lo que está haciendo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, se pierde un estudio bíblico, ellos le llaman plática al alma, si se ausenta de un devocional, si tiene un noviazgo con una persona que no agrada al grupo, o lleva una relación social con alguien y no es para motivos de evangelismo, porque sí, ellos dicen que tú solo te debes relacionar con las personas en el mundo si lo haces para predicar el evangelio, no simplemente para tener amigos por un motivo puramente social. O si la persona parece menos entusiasta de lo que debería ser, pues automáticamente él o ella es desafiado a cambiar su conducta. Una pregunta favorita de ellos para estas personas que ven así es, ¿a quién amas más? ¿A fulana de tal, a fulano de tal o a Jesucristo? Y a través de esa pregunta y a través de presión hacen que la persona, otra vez, corte una amistad, como vamos a mencionar más adelante incluso, y respete o abandone a sus seres queridos con tal de quedar bien con el movimiento. Pasemos a la segunda táctica, el distanciamiento. Eso se refiere a que le retiran la amistad, todavía no la comunión, pero le retiran la amistad a cualquier miembro del grupo que no esté participando de lleno, plenamente, y que dé indicios como de que quiere abandonar el movimiento. Entonces, esto conlleva muchos métodos. Algunos de ellos no mirarlo a la cara, quitarle siempre la mirada. No darle la mano, lo saludas, pero no le das la mano. No lo abrazas, obviamente. No le hablas, no conversas con él. No te relacionas, no te sientas con esa persona. Y otras cosas más sutiles mediante las cuales le mandan un mensaje a la persona para presionarlo, ¿no? Un mensaje que le dice, no estás totalmente comprometido. Lo sé. Y te voy a presionar para que corrijas. El distanciamiento tiene varios niveles dependiendo de la gravedad de la ofensa, siendo una de ellas, como mínimo, por ejemplo, faltar algunos de los pasos del programa, porque tienes que aceptar el programa en su totalidad y practicarlo en su totalidad, de lo contrario, te van a aplicar el distanciamiento. Si el distanciamiento no tiene efecto, entonces pasan al siguiente nivel. El siguiente nivel le llaman la poda. En cuanto a aquellos que no participan de todos los esfuerzos realizados o que no reaccionan a todos los esfuerzos realizados para recuperarlo, a estas personas se les aplica la poda o se les muestra la puerta de salida, a veces de manera sutil y a veces franca y abiertamente. En las palabras de un líder de Crossroads, decía él, o los dejas ir o los expulsas. El amor y el temor a Dios, no la coerción de líderes ni la coerción de los demás miembros de una congregación, es lo que debe llevar a un hijo de Dios o debe motivarlo a mantenerse fiel. Mateo 22, 37 al 39, Juan 14, 15, 15, 10 y Mateo 10, 28 enseñan esto. No debe nadie coaccionarme, no debe nadie lavarme el cerebro, no debe nadie tratarme mal para que entonces yo, presionado, tenga que retomar un programa, en este caso un programa evangelístico, un programa supuestamente espiritual. Pero bien, no solamente el movimiento de Boston o Crossroads, no solamente trae doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, sino que también provocan como resultado de ello y de otras cosas divisiones contrarias a la palabra de Dios. La primera, el crossroadismo ha provocado una división antibíblica dentro de las familias de la iglesia. ¿Por qué? Porque como el movimiento exige compromiso total de parte de sus miembros, ¿qué significa eso?
Eso significa asistencia y participación en todas las actividades congregacionales e individuales que planeen los líderes de las iglesias. Pero estas actividades pueden involucrar, por ejemplo, 5 reuniones por semana impuestas. Y cuando alguien se ausenta de una de esas actividades, incluso por motivos de estudio, por motivos de trabajo, por una emergencia familiar o una situación familiar, es considerado automáticamente por los líderes como un carnal. Se han documentado casos donde se ha instado a adolescentes, a menores de edad, a desobedecer a sus padres, incluso a irse de la casa si sus padres les pedían que no asistieran más a las actividades planeadas por la iglesia o a alguna actividad planeada por la iglesia. Además, se han documentado casos, y voy a dejar todas las referencias al final de la lección para que luego usted sepa que todo esto tiene un respaldo, donde se le pidió a esposos que abandonaran a sus esposas, a esposas que se separaran de sus cónyuges porque estos no mantenían un compromiso total. Y a veces decir que no mantenían un compromiso total no era otra cosa que no querer participar del movimiento Cross Road, sino mantenerse en una iglesia tradicional, una iglesia de Cristo, pero tradicional como le llamaban ellos. Estas divisiones familiares eran el resultado de una mala aplicación de un pasaje como Lucas 14:26. Pasaje que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sí, el pasaje dice eso, pero hay que torcer este pasaje a un nivel olímpico para que signifique que menores de edad deban desobedecer a sus padres o que un matrimonio deba separarse, con tal de cumplir con los requisitos de espiritualidad de un sistema creado por el hombre como es el crossrodismo. Cumplir nuestro deber con la familia, según la Biblia, es parte de nuestro deber espiritual como un cristiano auténtico. Lea Efesios 5:22 hasta el 6:4 como uno de los pasajes que habla de esto, de los muchos que podríamos citar. En segundo lugar, hermanos, el crossrodismo ha provocado división también, divisiones antibíblicas dentro de las iglesias de Cristo. De acuerdo con una fuente, 200 iglesias se dividieron como resultado de las acciones de este movimiento dadas en 1980. Y otra fuente nos dice o documenta que para 1981, más de 150 iglesias se habían apartado de las demás, estamos hablando siempre de Iglesia de Cristo, para formar parte del crossrodismo. Estas divisiones no fueron accidentales. Cuando un ministro o predicador entrenado en las universidades infestadas de esta filosofía y llegaba a una congregación que ya estaba establecida hacía muchos años, él intentaba convertir inmediatamente a los líderes a la filosofía cross-road. Así que, como se declara en el famoso libro ¿no? El plan maestro de evangelismo, decía en este libro, esto por supuesto pone una prioridad en ganar y entrenar a aquellos que ya están en posiciones de responsabilidad de liderazgo. Pero si no podemos comenzar por arriba, entonces comencemos donde estamos y entrenemos a unos cuantos en la parte baja que puedan llegar a aquellas posiciones. O sea, estos señores decían que definitivamente si las personas no se convertían a su movimiento, pues tocaba entonces. Lo primero que hacían era tratar de convertir a los líderes, porque a través de los líderes más fácilmente podrían convertir al resto de la membresía. Pero si los líderes se resistían, miren, no les decían retírense o quédense quietos, dicen, no, entonces ahora vete a los miembros y trata de convertir miembros que le veas potencial de poder llegar a ser líderes. ¿Y qué usted cree que pasaba entonces con los líderes que no hincaban su rodilla ante este plan maestro? Definitivamente que sembraban discordia para que entonces ahora los nuevos reclutas sacaran a los líderes de toda la vida o de muchos años. Y dividir, hermanos, a la iglesia basándose en doctrinas de hombres es algo que está condenado en la Biblia. Primera de Corintios 3:16 y 17 como una simple muestra
de ello. Entonces, llegamos a la parte final de nuestra lección y una parte sumamente relevante porque no solamente debemos hablar de historia y de lo que ellos han hecho y de lo que ellos piensan, sino también de cómo nosotros debemos reaccionar a este movimiento o a movimientos similares a él. La respuesta adecuada que debemos dar, en este caso, al crossroadismo. Pero antes de dar la respuesta bíblica, debo considerar, en primer lugar, algunas respuestas erróneas que ha habido de parte de la hermandad, lamentablemente. A pesar de los errores evidentes en la doctrina y en la práctica del crossroadismo, aparentemente algunos hermanos en aquellos años no veían, y algunos hermanos en nuestra época no ven un peligro real en este movimiento o en este tipo de movimientos. Y las siguientes son algunas respuestas erróneas que he escuchado o leído con respecto a esto y que por eso tenemos que mencionarlas hoy y responderlas. La primera de ellas, la filosofía Crossroad es solo otra metodología de evangelismo. Sí, algunos hermanos tienen la desfachatez de comparar un movimiento pernicioso como este con utilizar, por ejemplo, proyectores, gráficas, cursos bíblicos en línea o similares en la enseñanza bíblica. Pero los que están dentro de ese movimiento no están de acuerdo. Ellos no ven su método simplemente como otro método de evangelismo. Lo consideran el único método aceptable, el único que acepta Dios. Así que encontramos la siguiente declaración en su libro Discipulado, el Ministerio Multiplicador. Las iglesias han estado buscando un método o estrategia que las ayude a ganar al mundo para Cristo, pero prácticamente han ignorado el plan que fue diseñado por Jesús mismo. La gran comisión no se puede llevar a cabo si no se hace de la manera que enseña el maestro y su plan de hacer discípulos. Nosotros tenemos que negar que el discipulado exponga el plan verdadero de Jesús para el evangelismo. Es más, si algún plan, no solo el de Crossroad, sino cualquier plan de evangelismo que viole las escrituras como lo hace el de este movimiento, hermanos, tenemos que rechazarlo. Es nuestro deber. Número 2. Dicen algunos hermanos, la gente de Crossroad son un grupo de personas, de fieles hermanos, celosos, que han sido mal vistos, pero ¿por quiénes? Por un grupo de hermanos tibios que le tienen envidia. Pero hermano, el grupo de Crossroad sí pueden ser celosos y fieles, pero a su filosofía sectaria. No son fieles y celosos de la palabra de Dios, de la verdad. Y sí, posiblemente algunos de los que se oponen a este movimiento y movimientos similares sean hermanos tibios, quizás hipócritas. Pero si estos hermanos están viendo las señales de peligro que están dando este tipo de movimientos y están advirtiendo sobre ello, nosotros haríamos bien en prestar atención o en considerar correcta la denuncia que están haciendo, independientemente de que ellos tengan que corregir algunas cosas en sus vidas. 3. Dicen otros, tomemos lo bueno que podamos y rechacemos el error de la filosofía Crossroad. Y yo creo, hermanos, que esta es una de las respuestas más peligrosas que puede haber en la hermandad. Porque un editorial en la Crónica Cristiana de abril de 1986 defendía este enfoque con las palabras que tenemos en pantalla y que les voy a pedir que me colaboren con su lectura, por favor. A ver, ¿quién nos colabora? Mira el comentario que hacía esta publicación de las Iglesias de Cristo en 1986. Donde dice es imperativo. A partir de allí. Es imperativo que todos aprendamos a ganar almas de cualquiera que pueda enseñarnos. Deberíamos ser abiertos con los testigos de Jehová, los mormones, los bautistas, Amway, Mary Kay, si pueden enseñarnos algo acerca de métodos para llegar a las personas con el evangelio, siempre que sus métodos no entren en conflicto con las escrituras. Las congregaciones del movimiento Boston Crossroads quizá puedan enseñarnos otras cosas, pero no puedan. quizá no puedan enseñarnos otras cosas,
pero seguramente pueden enseñarnos cómo llegar a los perdidos y ganarlos para Jesucristo. Imagínense, hermano. También deberíamos imitar a las sectas como los testigos de Jehová y los mormones, que no solamente enseñan un evangelio pervertido, sino que usan tácticas engañosas y coercitivas para ser convertidos. Y deberíamos imitar a organizaciones multinivel que me consta, también utilizan utilizan tácticas engañosas y coercitivas para reclutar más seguidores. Hermano, claro que nosotros debemos utilizar cierta metodología, debemos utilizar los medios de comunicación y medios de transporte más efectivos que pueda haber para que lleguemos a las almas, para poder propagar el evangelio. Pero no deberíamos utilizar métodos, aunque atraigan a miles o millones de personas, que violan la palabra de Dios. ¿Cómo podría alguien obedecer de corazón aquella forma de doctrina, como dice Romanos 6:17, si esa persona ha sido engañada y esa persona ha sido coaccionada a obedecer? Cualquier cosa buena que alguien pudiera decir que tiene el crossroadismo será buena porque es acorde a la escritura. Pero si es buena y si ya está en la escritura, ¿por qué tengo que ir a verla o buscarla en ese tipo de movimientos? Si alguien me dice así, hermano, vamos a sacar lo bueno del movimiento crossroad, yo le preguntaría, ¿y qué es lo bueno? Tal cosa. Y si yo veo que realmente es bueno, le preguntaría, ¿y eso bueno no te lo había enseñado la escritura? No, sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué me dices que tengo que mirar el movimiento crossroad? Cuidado, porque entonces cuando tú dices que tienen algo bueno, pero no lo tiene la escritura, creo que ya la respuesta es obvia. Examinemos las escrituras, el ejemplo de los apóstoles, el ejemplo de la iglesia primitiva, y dejemos de mirar a la secta, sea Crossroad o cualquier otra secta, para aprender estas cosas. Número 4, nos dicen algunos hermanos, no critique al movimiento Crossroad o similares, a menos que usted haya visitado y examinado alguna de sus congregaciones. Ay, hermano, ¿cuántos hermanos han sido engatusados porque son hermanos sinceros, con buena intención, que han ido a estos lugares a supuestamente mirar y examinar y al final han terminado con su cerebro lavadito? Lo que sucede con los crossroads es idéntico a lo que sucede con las personas que terminan en el denominacionalismo. Por ejemplo, analice, ningún predicador denominacional sube al púlpito con el manual bautista, con el libro Disciplina Metodista, con el libro Confesión de Fe de Augsburg, o con el Catecismo, que yo los haya visto, ¿no? Todo lo que llevan en el momento que van a predicar es su Biblia. Así que las personas ingenuamente creen que como solamente subió con la Biblia al púlpito, están enseñando cosas que provienen de la Biblia. Pero debido a que esos predicadores sí tienen, sí estudian y sí defienden sus manuales, sus disciplinas, sus confesiones de fe o sus catecismos, ¿qué hacen ellos? Debido a que tienen todo eso en su bagaje mental, es lo que predican, es lo que enseñan. Y a través de esa enseñanza, de esa semilla, producen que bautistas, metodistas, luteranos, católicos o similares, respectivamente. No van a producir cristianos. De la misma manera, cuando alguien asiste a una reunión de los Crossroads o similares para investigar, todo lo que va a ver es la Biblia. Así que la mayoría regresa creyendo que los líderes de allí y los demás Crossroads han sido acusados injustamente, falsamente. Lo que no ven es que el crossroadismo es una filosofía humana y que está detrás de esa supuesta predicación de la Biblia, y que esto está provocando, o ha provocado y está provocando, grandes divisiones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué dijo Jesús respecto a los falsos profetas? En Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Algunas personas no verán los frutos del crossroadismo. 150 iglesias divididas en aquella época, muchas más hoy, familias separadas de manera antibíblica, hijos abandonando a sus padres, etc.
Eso no lo van a ver en una sola visita a una iglesia de este tipo de movimientos. 5, hermanos. Algunos hermanos dicen, no puedes criticar si no has conversado en persona y en privado con estos hermanos. Pero este intento de aplicar Mateo 18, 15 al 18 es incorrecto. Este pasaje primordialmente trata con ofensas personales. Dice, si tu hermano peca contra ti. Ninguno de los crossroads o similares ha pecado contra mí, que yo sepa. Sus ofensas son contra la verdad y contra la hermandad. Son de naturaleza pública además, no son cosas privadas. Así que si una persona ha pecado contra mí, ciertamente debo acercarme a ella en privado para exhortarle, para reprender, como lo enseña ese pasaje de la Biblia. Pero ya que los crossroads no han actuado de esta manera, no tengo por qué cumplir esa parte de la escritura con estas personas. Debemos practicar la enseñanza de Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí. Pero este pasaje no nos enseña o no nos prohíbe señalar públicamente el error y que advirtamos a otros hermanos fieles de no participar de él. Eso no es lo que enseña. Entonces, ¿nos queda qué? Nos queda definitivamente, hermanos, y para concluir, la respuesta bíblica. Todo el que sea siervo del Señor debe prestar atención a la instrucción que Pablo le dio a Timoteo. Dice la Escritura, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda de Timoteo 2, 23 al 25. Varios líderes del movimiento desde aquella época han sido abordados para que se arrepientan respecto a este error, pero no ha habido arrepentimiento. Así que también debemos atender a otra instrucción, como la de Romanos 6, 16, 17 y 18, que dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En resumen, hemos mostrado a través de estas 2 sesiones que el movimiento Crossroad y sus variantes tienen sus raíces muy profundas en el denominacionalismo. Han producido los frutos de la falsa doctrina y la división, que son contrarios a la palabra de Dios. El movimiento Crossroad y sus variantes deben ser identificados y rechazados como lo que son, una secta peligrosa o sectas peligrosas que surgieron primero dentro de la iglesia del Señor, pero que no tienen ya parte ni suerte en todo lo que tenga que ver con la iglesia de Cristo o la iglesia del Señor. Amados hermanos, entonces, dado todo esto, pues nos queda claro, o nos debe quedar claro, y luego a todos los hermanos que también amorosamente dediquen este tiempo a escuchar esta lección, que es una doctrina más de hombres que ha sido tratada de, o se ha tratado de imponer sobre los miembros de la Iglesia del Señor, pero que ha sido rechazada efectivamente y lo debe ser cada vez que surja, con el nombre que quiera, con los líderes que quiera, debe ser siempre analizada, detectada, analizada, refutada y denunciada, donde quiera que ella aparezca, porque así debemos tratar las doctrinas de hombre. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 9.